Padre Santo, por favor. Pastor, entre comillas, homosexual, votado para ser miembro de la Iglesia Adventista. Y este hombre actualmente está casado y vive con Pedro. Dios hizo a Adán y Eva. Él no hizo a Adán para casarse con Pedro. Este es el espíritu de rebelión. Dios nos dio dos instituciones desde la creación. El sexto día, Él nos dio el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el séptimo día nos dio el sábado, instituciones gemelas. Si violas una, profanarás la otra. Y aquellos que actualmente están violando el orden de Dios en el área del matrimonio, también eventualmente profanarán el séptimo día sábado de Dios. Sí, amigos míos, este es el espíritu de rebelión. Y así como dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, y el versículo número 23, que la rebelión es como el pecado de la brujería. La terquedad es como iniquidad e idolatría. Porque has rechazado la palabra de Dios, Él te ha rechazado a ti. Y todos estos pastores, administradores y personas que promueven tal apostasía, tal abominación, aquellos que promueven y apoyan esto serán cortados por Dios. Este es un asunto de vida o muerte. Este viernes, sexto día de la semana, día de preparación. Entremos en esto. Saludos. Bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga espiritual. Yo soy tu traductor Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. El 18 de abril de 2024, la revista Adventist Today publicó el siguiente titular. Chequen el artículo, dice, la conferencia de Rocky Mountain disolverá la iglesia de Boulder, Colorado, si acepta un miembro gay. Este miembro gay en particular es en realidad y una vez sirvió como pastor y pastor asistente en la misma conferencia adventista y luego se declaró como gay. Miren esto. Chequen este informe. Este informe fue escrito con la ayuda de Mark Johnson junto con Dave Ferguson. Esas dos imágenes en la parte superior. Dave Ferguson es el homosexual que se ha casado con Pedro. Y a la mano derecha es Mark Johnson, el animador de la iglesia de Boulder. Dice aquí, Dave Ferguson comenzó su vida como un pastor. ¿Cómo qué? Como pastor. De hecho, se desempeñó como pastor asistente en la iglesia en Boulder, Colorado, al principio de su carrera, y luego más tarde Dave se declaró como gay y ahora está casado con un hombre. Tremendo. Tengo algunas preguntas. Puse papel a lápiz para esta presentación. No vamos a estar jugando aquí. Alerta Adventista. ¿Quién era el pastor principal actual de esa iglesia? ¿Quién era el presidente de esa conferencia? ¿Qué le pasó a Dave Ferguson, entre comillas, el pastor asistente, cuando él anunció, cuando salió el disque closet y proclamó que era un pastor gay? ¿Qué le pasó a él en ese entonces? Preguntas que necesitan respuestas. Dave Ferguson le hizo la pregunta a la iglesia Boulder Adventista si pudiera ser bienvenido como miembro si transfería su membresía de la iglesia de Glendale Adventista. Dice aquí, recientemente, él y su cónyuge, ese es Pedro. Llegaremos a Pedro más adelante. Dice, Pedro y este homosexual se mudaron a Colorado, donde Dave creció. Dave había estado activo en varios ministerios en la iglesia de Glendale, en California, antes de mudarse a Boulder. Saben, es necesario abordar algunos detalles aquí. Pregunta, ¿será que él estaba en Boulder, Colorado primero como pastor asistente y se declaró gay y luego se fue a California? Y luego ahora regresa con su esposo casado llamado Pedro. ¿O será que él estuvo primero en la ciudad de Glendale, California,
y luego se mudó a Boulder, Colorado. Se convirtió en un pastor asistente y luego salió como homosexual del armario. Información es oculta aquí. Tanto que quiero decir, escucha. Dice, en enero Dave se reunió con el presidente de la Junta, Mark Johnson, y el pastor Jeff Patterson, y le preguntó si él sería bienvenido en la iglesia, si transfería su membresía de la comunidad LGTB, de la iglesia Glendale LGTB en California. Hermanos, la iglesia adventista de Glendale en California tiene un pastor que es homosexual, un pastor que es abiertamente homosexual. ¿Se dan cuenta de que tuvieron cuidado con lo que publicaron y escribieron? Simplemente pusieron la iglesia de Glendale en California, pero no pusieron la iglesia adventista homosexual abierta. ¿Por qué dejarían la parte donde dice adventista? Esa es la pregunta. Pregunta, ¿acaso la iglesia de Glendale es una iglesia adventista? Déjame ser claro. No puedes transferir membresía de una iglesia a otra iglesia si la primera iglesia no es una iglesia hermana de la conferencia. No se puede hacer. Así que te dice de qué se trata la iglesia de Glendale y cuál es su afiliación. Miren aquí, amigos. La iglesia de Glendale adventista promoviendo el orgullo, el mes de orgullo homosexual. La iglesia de las bancas rosadas es la misma iglesia. He estado sonando esta trompeta durante meses, incluso años, y no detendré. Alerta adventista, la protesta continúa, mientras Dios me dé alienta. Dice aquí, escribe el pastor de la iglesia, si me dijeran en mis días de seminario en la Universidad Andrews que algún día sería pastor en una iglesia adventista del séptimo día, y tuviera miembros homosexuales LGTB que cantaran en el coro, fueran maestros de escuela sabática y compartieran en el púlpito, me habría reído del absurdo de esta predicción. Y sin embargo, aquí estoy, en 2021. Bendecido sea solo eso. Miren el siguiente párrafo. Dice aquí, el pastor principal es Todd Leonard. Uno de los pastores asociados es el señor Lind. ¿Y quién es él? Yo te diré, es un homosexual declarado que ha estado activo durante mucho tiempo en la Kinship Adventista. Por cierto, Kinship pertenece a la iglesia adventista. Pero que haya una iglesia que no esté vinculada a la conferencia y que se atreva a usar el nombre adventista en sus folletos, en su edificio. Amigos míos, presentarán un litigio legal a diestra y siniestra. Demandarían todos los centavos de su cofre, de su cuenta bancaria. Sin embargo, esa iglesia está defendiendo la Biblia y el espíritu de profecía, los pilares de nuestra fe, ¿verdad presente? Pero Kinship, que apoya las abominaciones, la cultura pervertida homosexual, ellos pueden usar el nombre adventista, el colmo de la hipocresía. Ahí está. Primer fila, asiento delantero, tercero de la izquierda. Ahí está. Abominación. Y él ha estado trabajando en todo América del Norte. No olviden eso. En todo el norte de América. Por toda iglesia en Norteamérica. Avancemos. Chequen esto. El pastor de la iglesia de Boulder dijo que los miembros de su iglesia estarían abiertos a recibir a un homosexual casado como miembro de la iglesia. Es lo que dice aquí. Dice aquí, Mark y Jeff. Ese es Mark y ese es Jeff. Jeff es el pastor. Sintieron que la junta y los miembros de la iglesia estarán abiertos a la transferencia. La iglesia de Boulder recibió una bonita carta de respuesta de la conferencia de Rocky Mountain, esencialmente pidiéndoles que encontraran una manera de tener compañerismo con Dave sin aceptarlo dentro de la membresía de la iglesia. Amigos, está claro. Quiero ser muy sincero. Esta iglesia local dice adventista. Sí, la iglesia Boulder adventista, ¿te das cuenta? Que no tienen ningún estándar bíblico para la membresía de la iglesia. Eso significa que los pedófilos se pueden convertir en miembros. Los borrachos pueden convertirse en miembros.
Los pecadores impenitentes pueden convertirse en miembros de esa iglesia local. Eso significa que no hay necesidad para estudios bíblicos. No hay necesidad de confesión de pecados. No hay necesidad de una protesta o una reforma. No hay necesidad del arrepentimiento para convertirte en miembro. No hay necesidad del bautismo. Ahora vamos a la Biblia, Hechos capítulo 2 y versículo 38. Entonces Pablo les dijo, arrepiéntete y sed bautizado cada uno de ustedes. Y el versículo 47 dice, y el Señor añadió a la iglesia diariamente a los que debían de ser salvos. Entonces, ¿qué era necesario? ¿Cuál fue un principio principal para agregarte a su iglesia? ¿Qué es lo que exigía Dios? Arrepentimiento, por lo cual ellos han rechazado la Biblia, toda una iglesia adventista local. Tremendo. ¿Esperas que yo me mantenga silencio? Alerta adventista, la protesta continúa. ¿De verdad crees que soy como un perro mudo, como estos pasteros tontos, como estos pastores tontos que no ladran? Ahora, gran conflicto, página 384. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Cualquier cosa que sea, será visto en la omega. El origen, el final, el alfa y el omega. Muy bien. Vean esto, cuidadosamente dice. Para asegurar conversos, el estándar exaltado de la fe cristiana fue rebajado y como resultado una inundación pagana que fluyó hacia la iglesia llevó consigo sus prácticas e ídolos. ¿Acaso no se ha llevado a cabo el mismo proceso en cada iglesia que se hace llamar protestante? Es un nuevo modelo de la causa. Regresemos a la Biblia. Isaías capítulo. Y esta escritura habla de los pastores, administradores en tiempos pasados, en Judá e Israel. Es un símbolo de lo que está sucediendo ahora mismo. Isaías 1, versículo 8 al versículo 10. Anótenlo. Versículo 8, la hija de Sión. Versículo 9. Excepto el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado un remanente muy pequeño. Deberíamos haber sido como Sodoma y Gomorra. Esa iglesia adventista local diciendo, vengan, éntrenle, viviendo una vida de homosexual. Si Dios no nos da un remanente fiel, toda la denominación, todo el movimiento llegará a ser como Sodoma y Gomorra. Versículo 10. Oíd la palabra del Señor, vosotros gobernantes de Sodoma. Prestad oído a la ley de nuestro Dios, vosotros pueblo de Gomorra, gobernantes de Sodoma. Así que este disque pastor, ahí en Boulder, Colorado, ¿quién es él? Él es un gobernante de Sodoma. Romanos capítulo 9, versículo 28, versículo 29, dice cuidadosamente, Dios va a terminar la obra, la acortará en justicia. Y si no lo hace, dice, citando de Isaías, todos seremos como Sodoma y Gomorra. Permíteme resumir esto aquí, amigos. El cielo tiene leyes de inmigración estrictas. El infierno tiene fronteras abiertas. Sí. ¿Qué? Ajuste de posición. Echen un vistazo. Sumen esto. La iglesia de Boulder se rebeló contra la conferencia adventista. El presidente de la conferencia adventista dijo que el pastor de la iglesia adventista de Boulder debe enviar la solicitud de regreso a la iglesia adventista de Glendale y no llevar la solicitud de transferencia a una sesión de negocios de la iglesia. El pastor de la iglesia adventista de Boulder, en lugar de eso, convocó una reunión de negocios especial. Está justo ahí, amigos. Sí. Eso se llama rebelión. Eso se llama rebelión. Entonces mi pregunta es, ¿puedo hacer preguntas razonables? ¿Cuáles son las consecuencias para el pastor de una iglesia, un primer anciano, una junta de iglesia que viola, entre comillas, políticas de la conferencia?
pero viola los principios bíblicos de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las repercusiones? Si no hay ninguna, entonces toda la iglesia se convierte en Sodoma y Gomorra, puerta abierta al infierno. Te sumamos, regresa aquí, amigo. Dice, la iglesia adventista de Boulder tuvo una votación secreta. Y la votación fue 60-40 para aceptar a Dave como miembro a través de transferencia. Sí, para aceptar al homosexual casado, entre comillas, al pastor asistente como miembro de iglesia, 60-40. Amigos, miren bien lo que estamos viendo aquí. Lean entre las líneas. Simplemente significa que la iglesia adventista local está dividida 60-40. Y Mateo 12:25 dice que cada reino dividido contra sí mismo es llevado a la desolación. Cada ciudad, cada casa, cada iglesia dividida contra sí mismo no permanecerá. Los líderes apóstatas están entre el 60%. Entonces, ¿qué hará el 60% que votó en contra de la petición? ¿A dónde irán? ¿Qué tipo de problemas de apostasía usarán los líderes para causar división? ¿Qué debe pasar con pastores como Jeff? Volumen 5, página 14. Tal pastor y pastores deberían ser despedidos. Terminados. Demeta escribe en el chat que la Biblia dice que primero habrá una apostasía de la verdad. Y ella cita Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, y estoy de acuerdo con esa escritura. Lo estamos viendo ahora, amigos. Una apostasía. Se nos dice que estos sacerdotes infieles también transgredieron la ley de Dios. Deshonraron su oficio sagrado por sus prácticas viles y degradantes. Sin embargo, contaminaron continuamente con su presencia el tabernáculo de Dios. Muchas personas, llenas de indignación por el curso corrupto de Hofni y Fineas, dejaron de subir al lugar de adoración designado. Eso es 1 de Samuel, capítulo 2, capítulo 3 al capítulo 7. Continúa diciendo, por lo tanto, el servicio que Dios había ordenado fue despreciado y descuidado. ¿Por qué? Debido a que asociación con los pecados de hombres malvados, la gente dejó de ir a la iglesia. La impiedad, la práctica de idolatría prevalecía en un grado terrible. Fue entonces cuando se proclamaron las palabras Icabod. La gloria de Dios se ha apartado. Sí, amigos, está sucediendo ahora mismo. Y mucha gente va a decir, para tratar de desacreditar lo que estamos diciendo hoy, el pastor Enríquez está llamando a la gente fuera de la iglesia adventista, pero tonterías. Estoy llamando a la gente que salga del pecado, de la apostasía, de cometer el pecado imperdonable, de que se pierdan. Estoy intentando de asegurarme de que las personas se salven, ya sea que estés en una iglesia conferenciante o en una iglesia no alineada con la conferencia, sino defender el espíritu de profecía, también la Biblia, el verdadero adventismo, las pilares de nuestra fe, verdad presente, los 7 pilares, nuestro fundamento, el mensaje de los 3 ángeles. Ese es mi objetivo aquí, que nadie te engañe. Romanos capítulo 1, Biblia. Por cierto, ¿qué es profaglesia? Eso es pariente al libertinaje. Eso fue lo que sucedió en los días de Eli.
Hofni, Fineas e incluso Samuel. Y ellos pensaron que solo porque tenían el arca del pacto, solo porque nosotros tenemos los libros del hermano White, que vamos a ser preservados. Pero Icabod, la gloria se ha apartado. Y lo repito, Icabod, la gloria de Dios se está apartando de la organización adventista. No se equivoquen. No se equivoquen al respecto. Romanos capítulo 1, versículo 25, al versículo 27, al versículo 28. Habla de mujer con mujer, abominación. Hombre con hombre, sí. Hombre con hombre, abominación. Y verso número 32 dice que aquellos que promueven tales cosas se van a perder. Y también aquellos que apoyan tales cosas se perderán. Toda esa iglesia necesita ser reconvertida. Algunos tal vez nunca se hayan convertido. Mira la declaración, el Señor pide una reforma decidida. La reconversión debe tener lugar entre los miembros, que como testigos de Dios puedan testificar del poder autorativo de la verdad que santifica el alma. Los creyentes necesitan ser reconvertidos. Toda esa iglesia completa necesita estudios bíblicos. El pastor necesita ser despedido y tratado como un republicano. Mateo capítulo 18. Yo no mezclo las palabras aquí. Las vidas están en juego. Toda esa iglesia entera necesita ir a un río y ser bautizada. Necesitan reconvertirse. Necesitan cruzar el Mar Rojo y también cruzar el Jordán. Regresa aquí. Posteriormente, el pastor Patterson y Mark Johnson fueron invitados a asistir a la reunión del comité ejecutivo de la conferencia de Rocky Mountain. Amigos, el pastor y el presidente de la junta de la iglesia local, en esa reunión ejecutiva en la conferencia, declaró que sus acciones estaban justificadas porque siguieron el manual de la iglesia adventista. No podemos inventar esto. Así que estaban a punto de aceptar un hombre que está casado con Pedro como miembro y su justificación a los líderes de la conferencia. Ellos dijeron, nosotros comenzamos a hacer esto debido a las políticas del manual de iglesia. Estamos justificados. ¿Y qué debemos hacer con el manual de la iglesia si ese es el caso? Una vez escuché a estos apóstatas decir que el libro El Gran Conflicto debe tirarse en el basurero. Déjame ser claro. Este libro debe ser exaltado junto con nuestras Biblias. Y el manual de la iglesia debe ser tirado a la basura. ¿Acaso todo el manual está mal? No. Hay principios que hay buenos. Pero amigos míos, Dios no quiere que estemos comiendo del árbol del conocimiento, tanto del bien y del mal, la verdad y el error. Apostasía. Número 1, apoya lo que estos hombres están diciendo aquí. Número 2, no contra el divorcio, recasamiento. No deben de estar divorciándose por diferencias irreconciliables. Como dice la iglesia, lo cubrí aquí antes. Ese manual pertenece en el bote de basura y no me disculpo. Hermanos, yo no me disculpo. Alerta adventista, la protesta continúa. Seguimos adelante. Dice, mira, no pierdas esto. El resultado de la conferencia, de la reunión ejecutiva. ¿Cuál fue el resultado? La conferencia disolvería la iglesia local si se niega a convocar otra reunión de negocios y de mandar el voto para aceptar al homosexual como miembro. Eso fue lo que se declaró a nivel conferencia. El pastor de la iglesia adventista local, Jeff Patterson,
Escribió una carta a Dave Ferguson, el hombre que está casado con Peter. Escribe lo que dice, amigos, no estoy inventando. Citamos, dice, no creo que haya estado mal que ustedes prueben este tema. Hermanos, este es el pastor de la iglesia local, hablando con el homosexual, y dice, yo no creo que estuvo mal en que usted probara este tema. Tenía todo el derecho de solicitar la transferencia. Además, la iglesia estaba en todo el derecho a aceptar su membresía. Observe esto ahora. Dice, aunque la acción fue una violación directa de la política de membresía, este pastor es un rebelde. ¿Cómo es que Jeff Patterson permanece como pastor de esa iglesia local? ¿Cómo es? ¿Qué otras apostasías y herejías está promoviendo en esa iglesia local? Y dado a que ha sido tan audaz, ¿qué otras apostasías promocionará en esa iglesia? Porque, ¿cuál fue la repercusión? ¿Cuál fue el castigo? ¿Acaso la conferencia local lo desfraternizó? Tengo una pregunta más. ¿Existen estándares bíblicos para que un hombre se convierta en un pastor adventista? Existen estándares bíblicos para que un hombre siga siendo un pastor adventista. Volumen 5, página 14. ¿Qué se debe hacer? Él necesita ser dado de alta. Amigos, fíjense, debe ser despedido. Volumen 3, miren con atención. Quiero hablar con el pastor, administrador. Escuchen. Primer párrafo. Sería política apoyar el tesoro de Dios a aquellos quienes realmente estropean y perjudican el trabajo de Dios, quienes están constantemente bajando el estándar del cristianismo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué fondos se utilizan para pagarle al pastor Patterson? ¿Qué fondos? Háblenme. Diezmos. ¿Qué se nos dice en volumen 3, página 553? Es política pobre. Él no debería ser pagado del diezmo. Él debe ser despedido, dado de alta. Esa es la palabra de Dios. Ahora, permíteme hablar con los miembros, a los 60%. A los 60% que votaron, y déjame hablar con el 40% que dijeron no a esa transferencia. El 40%, ¿quieres permanecer ahí? Tengo algo para ustedes. Muchos pastores dicen ser verdad presente, dicen quédate en la iglesia. Entonces, ¿qué debe hacer el 40%? Ya que la conferencia se niega a removerlo como pastor, está claro, debería ser despedido. El bendición de Dios no está sobre él en su condición impenitente. ¿Qué debe hacer el 40%? Miren la declaración. Dice esto. Hay terribles ayes para aquellos que predican la verdad pero no son santificadas por ella. Y también para aquellos que consienten en recibir y mantener a los no santificados para ministrar para ellos en palabra y doctrina. Un terrible ay. Hermanos, estoy alarmado por el pueblo de Dios que profesa creer una verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos, mucho menos santificados a través de la verdad bíblica. Ok, amigos, ¿ven mi punto ahora? Sí, esa es la palabra de Dios. Para aquellos que dicen, quédate en la iglesia y no hay calificación, esos hombres son el problema. También podrían ir a convertirse en miembros de la iglesia de Glendale homosexual. También podrían convertirse en miembros e incluso pastores de esa iglesia con el pastor Patterson. También tienen la disque llamada bandera LGTB en sus casas. Esa bandera en su casa e iglesias. También les digan, vengan, entren a la iglesia ustedes impenitentes.
Ellos son parte del problema. Yo digo, quédate en la iglesia. Es lo que yo digo, quédate en la iglesia. Es lo que predico. Pero solo donde el ministro y los ancianos son fieles en vivir la verdad presente. La Biblia, los tres ángeles y el espíritu de profecía, ahí es donde debemos estar. Podría ser en una iglesia de la conferencia o independiente de la conferencia. Eso es Biblia y espíritu de profecía. Cualquier otra cosa es una concesión. Cualquier cosa que salga de estos labios y boca, estos hombres son asalariados, protegiendo su cheque, su salario y su posición. Permítanme avanzar. Miren, esta es la misma carta que el pastor Patterson le escribió a Dave Ferguson. Escuchen lo que esto dice. Y en base a esta realidad, el comité ejecutivo de la conferencia de Rocky Mountain estaba dentro de su autoridad para convocarnos a esta acción. Ellos podrían haber elegido ignorarlo, al igual que la conferencia adventista del sur de California ha elegido hacerlo con la ciudad de Glendale y quizás otros, pero la iglesia de Rocky Mountain no decidió hacerlo. Hermanos, ¿qué declaración de un pastor de la conferencia? Él dice que la conferencia de Rocky no eligió ignorar la transferencia como las otras conferencias lo han hecho. Y etiquetó a la conferencia del sur de California, donde está la iglesia de Glendale. Luego él dice, y otras conferencias. Amigos, ¿dónde están estas conferencias? ¿Qué iglesia local adventista está promoviendo la sodomía? ¿Quién son y quiénes son estos pastores locales y presidentes de la conferencia? ¿No crees que es hora de responsabilizarlos? Es hora de expulsarlos. Es hora de desfranetizarlos. Y si permanecen debido a la política, entonces no los apoyes con tu presencia y con el dinero de Dios. ¿Qué otras conferencias apoyan la abominación de la sodomía? Miren esto aquí. ¿Recuerdan en Alemania? ¿Recuerdan allá en Europa? Miren esto, amigos. Este es un pastor patrocinado, casando a dos hombres y dándoles la bienvenida a la iglesia para que se conviertan en miembros. Ichabod, casando homosexuales en la iglesia adventista. Oh, me gustaría tener trompeta. No me den una fruta. Denme una trompeta. Ichabod. Ichabod. Oh, si tuviera una trompeta. Ahí está, mis amigos. Ichabod. La gloria de Dios se ha apartado de la conferencia adventista. Miren lo que esta declaración dice. Conferencias enteras van a ser revocadas porque están promoviendo y apoyando lo que Dios llama abominaciones. Amigos, no sean ignorantes e ingenuos. El espíritu de rebelión, la hipocresía, abunda dentro de nosotros. El Señor no traerá almas a estas iglesias locales. Está justo ahí, amigos, porque los líderes y miembros no están convertidos. Entonces, ¿por qué dirá la gente, quédate en la iglesia sin calificaciones? ¿Saben qué? Les garantizo en este momento, cuando estos apóstatas y asalariados, por cierto, los llamo asalariados, complacientes de hombres, cuando comiencen a escuchar la trompeta de estas lecciones, ahora los verás girar y comenzar a hacer calificaciones, y muchos de ellos no lo harán debido al orgullo. Pero el orgullo y un espíritu altanero proceden a caída. Y si no se dan la vuelta, ya sabes quiénes son. Ya te lo dije, amigos. Se van a arrepentir que yo nací. La protesta continúa. Alerta adventista. Mira esta declaración. El espíritu de profecía dice,
Toma al hombre joven, a la niña joven, y colócalos donde entren lo menos posible en contacto con nuestras iglesias. ¿Qué iglesias? Donde los pastores y los líderes están bajando los estándares de Dios. Hay esperanza en una dirección. No traigan las ovejas y los coloquen donde hay lobos. Tremendo, hermanos. ¡Qué espectáculo! Para que los apóstatas traigan a el lobo a destruir las ovejas. Se nos dice, amigos, que esperábamos que no fuera necesario que exista otra salida. Dice, mientras nos esforzamos por mantener la unidad del Espíritu en los lazos de la paz, no dejaremos de protestar contra la intolerancia. Por lo que siempre digo, antes de terminar, Cristo pronto viene y la protesta continúa. Puse pluma a papel esta mañana y con mi voz, por la gracia de Dios, no dejaré de protestar. Apostasía. Quiero que las almas se salven dentro de las iglesias de la conferencia, al igual que las iglesias independientes de la conferencia. Quiero que se salven las almas. Una conferencia no te salvará. Ministerios de sostén propio no te salvarán. Es Cristo y su verdad quien salva. Ambas entidades están ahí para facilitar tu verdad y tu conversión. Pero por defecto tampoco puedes ser salvo por ambas. Así que no predicamos salvación por afiliación de iglesia. Predicamos salvación a través de Cristo. Victoria sobre el pecado. Eso es Biblia y espíritu de profecía. Regresa aquí. Ok. Escucha. Dice. Este es Dave Ferguson, el hombre que casó a Peter. Ahora él escribe a la revista Adventist Today. Amigos, abróchate el cinturón para este. Voy a leer todo. Dice, el presidente de la Junta de la Iglesia y la clase de escuela sabática a la que asistí en la Iglesia Boulder han sido súper apoyadores. Brindan un gran apoyo. He solicitado mi membresía y me quedo en Glendale City porque no quiero causar problemas a la iglesia de Boulder. Chequen esto, dice. El hijo del pastor Patterson se declaró gay hace 2 años. ¿Alguna vez has escuchado este viejo refrán donde hubo cenizas, hay fuego? Ese es el pastor quien dijo, me dio gusto que aprobaste el tema. Tenías razón al pedirle a esta iglesia adventista local que aceptara tu membresía como un hombre casado y viviendo con Pedro. Amigos, ¿ven lo que sucede? El tiempo de cierre de gracia está cerca. Anoten esta escritura. Es Génesis capítulo 9. Es Génesis 19, versículo 3. Vemos a los hombres, a los jóvenes. Ellos fueron y rodearon la casa de Lot. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban intentando, tocando para derribar la puerta. Querían destruir a los 2 ángeles. Saca a los hombres. Los queremos conocer. Como Adán conoció a su esposa. Y ella parió a Caín. Los queremos conocer, hombre con hombre. Lot dijo, no hagan esta mal. Lot dijo, no hagan este mal. Y dijeron, sal del camino, no sé qué hagamos contigo, lo que planeamos. ¿Qué íbamos a hacer con esos 2 hombres? Y los ángeles de Dios representan el primer ángel y el segundo ángel. Babilonia ha caído. ¿Y qué pasó? Los 2 ángeles cerraron la puerta. Y al cerrar la puerta, representa el cierre de la gracia. Así que, ¿qué está a punto de suceder? A medida que vimos estas señales sucediendo en la iglesia de las conferencias, el tiempo de cierre de gracia, van a cerrar la puerta de gracia. Anoten, Lucas 19, verso 25 al versículo 28. Una vez que esa puerta se cierra,
el cierre de gracia, sodomía, siendo promovida en la iglesia local adventista, una señal de los últimos días. Lucas capítulo 17, versículo 28 al versículo 32. Como fue en los días de Lot, así será justo antes de la segunda venida de Cristo. Miren esto. Amados, no van a creer lo que estoy a punto de decir. Si no te doy pruebas, van a decir que estoy mintiendo. Dave Ferguson dijo, ya que la iglesia local adventista rehusó aceptar mi membresía porque estoy casado con Pedro, él dijo, Peter y yo, ya comenzaremos a asistir a la iglesia episcopal, porque ellos aceptan la homosexualidad. Miren las palabras rojas. Mi esposo, dijo Dave Ferguson, mi esposo, Pedro, fue criado como episcopal, y la iglesia episcopal local en Loveland, que está más adelante, dice él, está encantada de que asistamos ahí. Espérame un minuto. ¿Quién es Dave Ferguson? ¿Acaso no era un pastor asistente de la iglesia adventista? Y aún así, él está dispuesto a ir a una iglesia dominguera. Ahora él está dispuesto a asistir, incluso estar dispuesto a convertirse en un miembro de la iglesia de Babilonia. En otras palabras, la iglesia local de Boulder estaba a punto de hacer un hombre que también cree que se puede convertir miembro de Babilonia. Amigos, el mundano diría que esto ya queda sin palabras, pero aquí no nos quedamos sin palabras. Aquí levantamos la voz, alzamos la voz como trompeta. Nosotros damos a la trompeta un sonido certero. No nos silenciamos, la protesta continúa. Aquí tenemos el micrófono. Predicamos con el micrófono y la trompeta. No queremos arpa ni flauta, un mensaje de trompeta. Está justo ahí, amigos. Ahí está, fuerte y claro. Imaginen eso. Una iglesia de Babilonia. Ahora miren esto. Miren esto. Amados, esto es David y Pedro asistiendo a una iglesia en Babilonia. Me pregunto, ¿qué le va a pasar al 60%? ¿Qué pasará? El 60% de los que están ahí, ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? En esta iglesia, conferencia especial, porque no todas las conferencias se perderán, pero muchas se perderán. ¿Acaso no dirán que es mejor para que nosotros vayamos a Babilonia? Esa es otra declaración poderosa, y aquí no nos detenemos con la protesta. ¿Acaso no dirán, espérate un minuto, vamos a seguir a Dave Ferguson y a su esposo Pedro, y seamos miembros de la iglesia episcopal? Conectemos los puntos. ¿Recuerdas tú el viejo refrán que dice la olla llamándole a la tetera negra, quemada, rostizada? ¿Qué significa la olla llamando a la tetera negra? Amigas, amigos, quiero que todos vean esto. Simplemente significa, dámelo, simplemente significa que alguien comenta o acusa a otra persona de una falta de la cual el acusador es culpable. Okay. Este es el presidente Mike Thurber de la conferencia de Rocky Mountain. Él llamó al pastor Patterson y a todos los miembros. Él los llamó a los pastores, a los miembros, a los directores de junta. Él dijo que ellos estaban en rebelión porque votaron a la política de la iglesia adventista. Pero miren esto. Este es el presidente actual, la misma persona quien votó por la ordenación de mujeres. Este es de la revista Fulcrum 7 Adventista. Dice, la conferencia de Rocky Mountain Adventista
bajo la mano dura de Mick Turber, votó para ordenar a la mujer en contra de la voluntad votada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día el domingo pasado. No solo eso, los líderes de la RMC advirtieron a sus miembros que si se oponían a su rebelión, serían considerados como activamente divisivos y tratados con disciplina. Miren eso. Entonces vamos a recapitular. Los líderes rebeldes de Rocky Mountain y 59% de los electorales se burlaron de toda la Iglesia Adventista Mundial el domingo 20 de agosto. Entonces, luego, estos bastiones de rebelión se dirigieron a sus electores y dijeron, en esencia, si alguno de ustedes se opone activamente a nosotros, los vamos a considerar divisivos, y los vamos a disciplinar, y los vamos a despedir si son empleados de la iglesia. Hermanos, no podemos inventar esto. ¿Cómo se atreven estos peones a oponerse a mi rebelión? Fue lo que dijo este pastor. Fue lo que dijo este presidente. Burlándose, el rebelde, por lo cual la olla llamando a la tetera negra. Ahora, fíjense ahora mientras hago la transición, porque hay esperanza para los 40% que dicen no a la apostasía. ¿Dónde está la esperanza? ¿Acaso pueden apelar a los líderes? ¿A quién pueden apelar? Miren esto. Pregunta, ¿es la ordenación de mujeres, la promoción y el apoyo de él vinculado a la agenda LGTB en la iglesia? Casi todas las denominaciones que apoyaron y promovieron la ordenación de mujeres comenzaron y apoyar la agenda homosexual. A que vengan los homosexuales a su iglesia, que no tienen que arrepentirse de ese pecado, pueden convertirse en miembros. Miren la iglesia metodista, la iglesia luterana. Entonces, ¿dónde está la trayectoria? ¿Queda claro eso? Mark Finley y Ted Wilson, miren esto. No se trata de individuos, sino de entidades. Y creo que es una distinción importante. Si una entidad elige conscientemente violar una política de iglesia votada, y nuevamente definamos qué es una política de iglesia, una política es un acuerdo mutuo o un pacto que hacemos como cuerpo de Cristo, de cómo queremos actuar. Es nuestra mejor comprensión de un tema en ese momento dado. Una política no es doctrina. La doctrina como el sábado no cambia. No olviden eso. Hermanos, no olviden eso. Sigue diciendo, ¿qué tal si una entidad decide violar una política en particular? Cualquiera sea esa política, conscientemente, porque se siente inconscientemente que no están fuera de armonía con esa política. Ok, muy bien. Si hacen eso, están en una pendiente resbaladiza. Aunque la conferencia general no tiene autoridad constituyente, porque esa conferencia de la unión, etcétera, tiene autoridad constituyente. Aquí está la pendiente resbaladiza. Es precisamente la pregunta que has planteado. ¿Cómo entonces tratas con los demás? Quienes pueden decir, mi conciencia me está guiando en el diezmo o otras áreas. Así creo que la pregunta que has planteado desde la perspectiva de una persona joven es una cuestión con la que luchamos en el liderazgo de la conferencia general. Porque no tenemos autoridad constituyente. Cada grupo individual lo tiene. Y creo que nuestra preocupación es que esto abre la puerta a otras violaciones abiertas de las políticas en el área del diezmo, en el área de cierta sexualidad. En este tipo de cuestiones donde la gente diga, este es un asunto de conciencia. Hermano, espérate. Entonces, hombre casando hombre es política. Entonces, hombre casando con hombre es una violación de doctrina bíblica, el sexto día de la creación, varón y hembra, palabra de Dios. Este mismo Mark Finley, quien dijo, voy a compartir con ustedes el colmo de la hipocresía, quien dijo que si quieres ordenar mujeres, es una violación de política. Mira lo que él dijo, hipócrita, sus palabras. Dice, cualquier cosa que vote la Iglesia Mundial, acéptenla y continúen con la misión. ¿Y qué tal si ellos hubieran aceptado la ordenación de mujer? Él lo habría aceptado. Miren esto ahora. Sí, mis amigos. Por favor, no crean que la energía
está menguando un poco. Solo me estoy calentando. El colmo de la hipocresía. Ni siquiera vean su reloj. Pon ese reloj a un lado. Miren esto. Escucha esta pregunta y respuesta sobre homosexuales versus verdad bíblica. Preguntas y respuestas con tanto Ted Wilson y Mark Finley. Miren la primera pregunta. Voy a compartir con ustedes cómo pueden vernos a nuestras mismas caras y ser falsos. ¿Cuál es tu postura sobre la Universidad Adventista del Séptimo Día que tengan clubes en sus campus que son miembros de la población estudiantil que son de la comunidad homosexual LGTB? ¿Podrían detener esto? Eso, por supuesto, es un tema delicado. Creo que nuestras administraciones universitarias y facultades deben reconocer que, ante todo, deben vivir completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Deben ser sensibles con las personas, pero deben comprender. Quiero ser respetuoso. Anciano Wilson, por favor, contesta la pregunta. ¿Será que tú, como presidente mundial de la Iglesia Adventista, detendrías esta abominación? Y el hombre pasó el libro, no contestó. Dijo, deja que esta escuela y los presidentes de la escuela contesten esto. ¿Qué? Algo está mal con la estructura de la Iglesia Adventista. A menos que se arregle y esté en armonía con la palabra de Dios, no habrá avivamiento ni reforma. Entre muchos de las conferencias e iglesias locales. Observen esto. Espero que nuestras universidades se muevan en esa dirección en lugar de crear clubes específicos, solo para, en esencia, continuar fomentando aquello que no es bíblico. Así que espérame, no solo en las iglesias, sino también en las escuelas. ¿Acaso Génesis 19 están tocando y echándose rojos, destruyendo la puerta de la casa? La casa representa a la iglesia. Mira esto. ¿Es cierto que la iglesia norteamericana ha apoyado homosexuales LGTB? Escucha la pregunta. Y el anciano Wilson y Ted Wilson va a hablar una mentira audaz, mentiroso, hipócrita, y debemos comprobarlo en esto. Él es el hombre como Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Es cierto que la iglesia norteamericana ha aprobado la agenda homosexual LGTB como un miembro normal y puede servir como oficiales? Déjame retundar eso con un no, rotundo no. No han hecho. La división norteamericana está muy en línea con el entendimiento de la Iglesia Mundial sobre este tema, aunque damos la bienvenida a todas las personas para que asistan a nuestras iglesias. Aquellos que están involucrados en perversiones de actitud sexual no son aceptados como miembros y no se les permite ser funcionarios de la iglesia. La división norteamericana apoya eso y, por supuesto, la Iglesia Mundial entiende que desde un entendimiento bíblico es necesario ser una nueva criatura en Cristo para ser verdaderamente parte de la familia. Déjame traducir eso. La simple pregunta fue, ¿hay iglesias y pastores bajo la división norteamericana que tengan miembros en la iglesia que sean homosexuales? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hay miembros y ocupan cargos en la iglesia. Esa es la pregunta. Él dijo categóricamente no. Ahora, en los libros puede decir una cosa. Y en la sede adventista, ¿qué es la práctica? Mateo 23, sobre la hipocresía de los escribas y fariseos. Dice, porque dicen una cosa, versículo 3. Por lo tanto, todo lo que digan, observen. Y observen y hagan. Pero no vayas tras sus trabajos. Porque dicen una cosa, pero hacen otra. Amados, dejemos ver cuál es la realidad. ¿Qué son hechos? Mira tu pantalla ahora mismo. Eso es 18 de abril de 2024. Dave Ferguson. ¿Está casado con quién?
con Pedro. Y Dave Ferguson quería, escuchen, transferir su membresía de la iglesia de Glendale a la iglesia local de Boulder, Colorado. Necesito deletrear esto. Despierten, por favor, hermanos. Debo de deletrear esto. Amados, nuevamente, soy Retundo. No conozco de ninguna iglesia que puede transferir la membresía de una persona de la iglesia A a la iglesia B. Si la iglesia A no es parte de la conferencia adventista. No veo dónde eso está en sus libros de políticas. No se puede hacer eso. La gente viene a Alerta Adventista y dicen, por ejemplo, podemos transferir nuestra membresía de nuestra conferencia adventista local a Alerta Adventista. ¿Y cuál es la respuesta? Y esto es no. Tu iglesia local no transferiría tu membresía a Alerta Adventista porque no consideran a Alerta Adventista como parte de la organización adventista. ¿Queda claro el punto? Entonces, ¿cómo es que Dave Ferguson pida que la ciudad de Glendale transfiere su membresía si la ciudad de Glendale no es una iglesia adventista? ¿Y qué es lo que se está promoviendo en la ciudad de Glendale? Miren, amigo, la ciudad de Glendale tiene un pastor. Ahí está. Y un pastor asociado que es un homosexual abierto, declarado. Esa es la división Norteamérica Adventista en California. Miren esto justo aquí. Un anciano transexual en la iglesia de Hollywood Adventista. ¿Qué? Y el anciano Wilson miró a la cámara y dijo, digo rotundamente, categóricamente no. Hipócritas. Como Jesús le llamó a los líderes de su tiempo. Hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Mateo 23. Por cierto, ¿puedo agregar algo, amigos? No me sorprendería si las iglesias locales adventistas aceptan membresía de una persona que sale de Babilonia, bautista, metodista, para que puedan venir a aceptar su membresía del bautista, de la iglesia episcopal, pentecostal, etc. Vénganse, los aceptaremos su membresía aquí. Pero usted diría, espérate un minuto. Pero los católicos romanos, metodistas, pentecostales, no son parte de la hermandad de la iglesia de la conferencia adventista. Pero la respuesta de la iglesia adventista local será, pero tenemos una alianza ecuménica con la iglesia católica romana, así que podemos aceptar su membresía. Tenemos una alianza ecuménica con la iglesia pentecostés, los bautistas. ¿Ven mi punto? ¿Captaron lo que estoy diciendo? Alianza ecuménica, por lo que podemos aceptar tu membresía. Pero estos hombres son Babilonia. Tú aceptas la membresía de ellos, pero no aceptas la membresía de tu iglesia local adventista, local, Alerta Adventista. No puedo hablar de otra iglesia local, no con la conferencia, pero hay algunas. Hay otras. No lo harás. Eso es hipocresía. Así que el tema no es si estás con la conferencia o no con la conferencia. Hemos sido engañados para creer que ese es el tema, pero eso es lejos de la verdad. El problema no es que si estás con la conferencia o no estás con la conferencia. Aléjate de esos predicadores, no están con la conferencia. El problema es la verdad, porque se alinean con iglesias de Babilonia. ¿Captan mi punto? Entonces, ¿qué temen? La voz de la firme reprensión, la voz de verdad presente. Eso es lo que ellos temen. Alerta Adventista, la protesta continúa. Suena la trompeta, Francisco. Alerta Adventista. Amén. La protesta continúa. Continuemos aquí. De regreso a la entrevista. ¿Cómo estuvo el liderazgo de nuestra iglesia lidiando con las diversas conferencias e iglesias que van en contra de las enseñanzas de la Biblia sobre este tema? Entonces la pregunta que el pastor Wilson es que ¿cómo se relaciona la iglesia con esas iglesias individuales que van contra la enseñanza de la Biblia? Detente ahí.
¿Por qué es que Mark Finney le repite la pregunta al anciano Wilson? ¿Acaso no escuchó? ¿Acaso no contestó anteriormente? ¿El mismo tiempo? ¿En el mismo sentón? ¿Por qué tiene que Mark Finney que repetir la respuesta? ¿Por qué le está dando tiempo a su compañero para pensar, para dar una respuesta que no lo implicaría? ¿Por qué repetir la pregunta? ¿Acaso no entienden muy de repente? Estos hombres saben exactamente lo que están haciendo, engañando al pueblo de Dios. ¿Cómo está lidiando el liderazgo de nuestra iglesia con el problema, con varias conferencias que van en contra de las enseñanzas de la Biblia sobre este tema? Así que, Pastor Wilson, la pregunta es, ¿cómo se relaciona la iglesia con esas iglesias individuales que van en contra de las enseñanzas de la Biblia sobre este tema? Bueno, la iglesia adventista del séptimo día está basada en la participación de la iglesia local. No tenemos un enfoque jerárquico, acuerdo de comando y control. Por lo tanto, hacemos las cosas de una manera muy colegiada. Por eso es que tenemos políticas de trabajo, acordamos a trabajar juntos. Por supuesto, estamos unidos en nuestros principios fundamentales, creencias, pero tenemos diferentes niveles de administración y necesitamos trabajar con esos niveles. En particular, iglesias locales particulares, y se mencionó que algunos pastores son débiles en ciertos temas. Les diré que realmente esperamos que por la gracia de Dios podamos continuar a ayudar a nuestros pastores a comprender verdaderamente en qué fundamentos bíblicos se basa la iglesia adventista del séptimo día. Así que, ¿por qué son pastores? ¿Cómo se convirtieron en pastores? ¿Qué área de criterios se verificó para asegurarse de que puedan ser contratados y colocados para supervisar iglesias? Ahora debes traerlos de regreso y educarlos sobre lo que la Fundación Adventista es. Estamos en problemas como organización. Oh, pero quieres culparme a mí. Alerta adventista, quieres silenciarme a mí. Pero yo quiero que la gente se salve. Esto es ridículo. Esto es engaño, hipocresía, apostasía, abominación. Cambien la estructura entonces, para que podamos ayudar a que la persona se salve. En otras palabras, no podemos hacer nada. Exactamente lo que ellos están diciendo. Pero siga trayendo sus diezmos y ofrendas. El hermano White escribe, para que los hombres hayan discutido hasta que la política haya tomado el lugar de la fidelidad y el pecado se permite seguir sin arrepentido. ¿Y qué le dijo a Natán a David? Tú eres ese hombre. Muchos están clamando paz cuando Dios no ha hablado paz. Estamos esperando ver a toda la iglesia revivida. ¿Cuál es la respuesta? Ese día nunca vendrá. Y amados, esto es donde yo me paro. Por eso nunca me oyes decir que la iglesia es Babilonia, porque hay esperanza. Esa declaración no dice que toda la iglesia nunca se revivirá. No dice eso. Dice, estamos esperando ver toda la iglesia revivida. Ese día nunca vendrá. Eso significa que hay unos pocos, que serán revividos, tanto en las líneas de conferencia y en las líneas de sostén propio. Tal como el concilio de Sanedrín, tenías a José, Nicodemos. ¿Acaso no salieron? Sí. Pero Juan el Bautista, los discípulos, estaban en las líneas independientes. Quiero que alguien intente contradecir eso. Vas a contradecir eso a tu propia destrucción. Algunos se salvarán. Algunos sacerdotes fueron salvos después del Pentecostés. Algunos pastores sí se salvarán, unos pocos. Estoy tratando de asegurarme de que las personas estén salvas en ambos grupos. No me importa qué bolas negras me lances, me arrojes. Te lo dije antes, no puedes silenciar esta plataforma. ¿Sabes por qué? Porque no me la diste. Dios nos dio esta plataforma. ¡Alerta adventista!
Y solo si yo me hago el tonto, será que esto se me quite. Continuamos, dice. Ahora, cuando estamos tratando con personas que parecen tener puntos de vista diferentes, incluso pastores, tenemos que trabajar con ellos, pero no se puede simplemente decir, estás despedido. Tienes que trabajar con las organizaciones y en última instancia esperar el mejor de solución, de acuerdo con la proclamación de la palabra de Dios. Sabes, detente ahí. Entonces, ¿qué es lo que ese predicador estaba predicando que causó que el 60% para que votaran para aceptar a Dave, quien se casó con Pedro? ¿Qué estaba predicando ese pastor que causó que 60% a que dijeran sí a eso? Eso te debe decir que estamos en problemas. ¿Qué es lo que dice volumen 5? No trabajes con ellos, despídelos. Icabod, la gloria de Dios se ha apartado. Y eso es lo que muchos pastores están diciendo. Quédate en la iglesia, quédate en la iglesia, trabaja con ellos. Estos hombres no quieren que uno trabaje con ellos. Escúchenme. El pastor Patterson dijo, sé que vamos en contra de la política, mas sin embargo lo haré. ¿Acaso él no suena como alguien? ¿Acaso él no suena como alguien que quiere que trabajen con él? Cuando tú sabes que algo está mal y tú lo haces, ¿cómo se llama ese pecado? Se llama el pecado de presunción. ¿Y dónde lleva el pecado de presunción? Conduce al pecado imperdonable. Conduce a herir al Espíritu Santo. Porque él y otros suenan como si quisieran que Wilson y Mark, estos hombres están jugando con la salvación y las almas de las personas. Se parecen a Eli. Lleguemos a Eli. Eli dijo, Hophni, Fineas, ¿qué estás haciendo? Fueron llamados hijos de Baal en la Biblia. Eli, dame ese verso. Primera de Samuel. Eli y Hophni, hijos de Baal. Capítulo 2, capítulo 3. Hijos de Baal. Y los hijos de Baal eran en la actualidad. Eran esos hombres con hombres, homosexuales. Eso estaba dentro de la iglesia. Primera de Samuel 12:12. ¿Y qué hizo Eli cuando los pecados llegaron a sus oídos? Oh hijos, desapruebo. Miren esta declaración aquí. Es todo lo que él hizo. Simplemente desaprobó. ¿Pero qué pasó? Primera oración. Escucharon las suaves amonestaciones de Eli, pero no quedaron impresionados, ni cambiaron su curso malvado, la garantía de las consecuencias de sus pecados. En otras palabras, Eli era el antiguo Ted Wilson. Eli era el anterior Mark Finley, los líderes de la conferencia general. ¡Oh, desaprobamos! Pero Hophni y Phineas dijeron, no nos importa. Los pastores ahora están diciendo, no nos importa. Sigamos leyendo. Dice, miren con atención, mis amigos. Pero mientras el juez de Israel descuidó su trabajo, Dios tomó el asunto en sus propias manos. Palabras azules. Temía Eli traer así la desgracia pública y condenación sobre ellos. Eli los sostuvo en la iglesia, en el lugar más, en las posiciones de confianza más sagradas. No quiero una demanda contra la conferencia general. Trabajemos con ellos. Eso es lo que Mark Wilson y Ted Finley están diciendo. Tenemos 501C3. No quiero litigios. No quiero que digan que seamos discriminatorios. ¿Ven mi punto? No quiero que digan que somos fanáticos. No queremos demandas legales. Vamos a trabajar con los homosexuales mientras las almas se pierden. Y es por eso que el Señor debe intervenir. Pero espera un minuto. Dios intervino después de que le dio a los líderes una oportunidad para corregir y controlar la apostasía mediante una protesta firme. Porque hoy en día escuché que los hombres dicen, no hagas protesta, Pastor Enrique, no prediques, porque Dios se encargará de la iglesia. Ese fue el segundo paso en el proceso.
A Eli se le dio mucho tiempo una y otra vez. Dios le dio mucho tiempo y él la descuidó. Entonces Dios dijo, escucha, voy a levantar a un niñito llamado Samuel. Y Samuel le dijo a Eli, y Eli dijo, deja que Dios haga lo que él quiera. Dios les dio líderes, hombres, una amplia oportunidad para corregir la apostasía y proclamar verdad presente para que las almas pudieran salvarse. Pero cuando los hombres descuidaron su deber, Dios intervino. Y cuando Dios intervino, la muerte fue el resultado. ¿Eso es lo que quieres? Oh, no predicas, deja que Dios se encargue de eso. Si quieres que Dios ocupe de ellos, ellos recibirán las plagas. Estoy orando que estos hombres no reciban las últimas 7 plagas. Y es por eso que estoy haciendo una protesta. No me digan a mí que me calle, tú cállate. ¿Qué es que estoy aquí jugando? Alerta adventista, déjame decirte algo. Si alguien está boca arriba, inconsciente, yo diría, pásame el desfibrilador, pásame un poco de pimienta para... Sí, puede quemarte la lengua, tal vez puede hacer una ampolla en tu lengua. Sí, con la intención de revivirte de un ataque de corazón. Casi inconsciente, quiero revivirte. Tal vez puedas tener una lengua empollada, pero ¿sabes qué? Tu vida fue preservada. Podría darte algunas compresiones de pecho. Tal vez quiebre tus costillas. Pero sobrevivirás. No me digas que me calle. Tú cállate. O ponte en línea con la orden de Dios. Vamos a cerrar. Sí. La gente debe de ser sacudida. La hermana White dice, agita, agita, agita. Eso es lo que estoy haciendo aquí, amigos. Aquí está. Puedes tú leer eso. Vino el juicio. Cerremos. Quiero que estés seguro de que la mayoría de los pastores de nuestra iglesia están predicando maravillosos mensajes de las Escrituras. ¿Qué es el engaño? En otras palabras, Ted Wilson está diciendo, porque la mayoría están predicando verdad presente. No prestes atención a un mensaje que identifica a los pocos. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Significa de que debido a que algunos pocos líderes están en la apostasía, todo está bien? Hermanos, ¿qué pasó en Josué 7 y 8? Cuando Israel se enfrentó contra sus enemigos, ¿cuántos hombres dijeron, simplemente déjeme ir a hermoso manto babilónico y traerlo a Israel? ¿Cuántos hombres hicieron eso? Uno. Y su nombre era Acán. Y por la apostasía de un hombre, ¿qué pasó con Israel? Todo el pueblo fue cortado. No pudo resistir ante sus enemigos. Con el pecado de un hombre. Entonces, ¿de qué está hablando? Está intentando de reflejar, desviar la responsabilidad. ¿Qué tal si tienes una célula de cáncer en tu cuerpo? ¿Acaso dirías, ignora esa única célula de cáncer? Hermanos, si Dios pierde una oveja, ¿acaso dijo, déjenla a esa sola? Vamos a enfocarnos en las 99. Dios no hizo eso. Dios fue y buscó esa una célula, esa una oveja, ese un pastor, ese uno Acán. Proviene de las Escrituras. Quiero instar a todos ustedes que son miembros, oyentes de la iglesia, si descubren que su pastor solo está hablando de anécdotas e historias filosóficas interesantes, pero nunca predica Biblia, inste a esa iglesia. Por favor, pastor, queremos escuchar sermones de la Biblia, porque esas son las que cambian la vida, que nos pueden ayudar de manera práctica. Así que ahora, el pastor, las ovejas deben dejar al pastor. Los miembros deben enseñar a los pastores. Entonces, ¿para qué necesitamos un pastor? Y la gente aceptó esas declaraciones. Y llamaron a Ted Wilson, lo llamaron el Josías de los últimos días. Estamos en contra del ecumenismo, aún así él lo apoya. Y apoya a Ganun Dio en ecumenismo. ¿Ven mi punto, amigos? ¿Sabes qué? Antes de que nos podamos parar ante el enemigo como Gedeón, debemos hacer la guerra contra la apostasía en la iglesia.
Gideón, última oración, debe declarar guerra sobre la idolatría en la iglesia antes de salir a batalla con los enemigos de Dios. Amigos, voy a cerrar ahí. Por la gracia de Dios, quiero que ustedes no tomen estas palabras a la ligera. Por la gracia de Dios, voy a dejar una constancia pública de una protesta solemne y sagrada. La gente intentará destruir esta presentación diciendo que le está llamando a la gente fuera de la iglesia. Pero si eso es verdad, si estoy llamando a la gente fuera de la iglesia, ¿dónde los voy a poner? Lógicamente, no tiene sentido. ¿Cómo estoy llamando a la gente fuera de las iglesias adventistas? ¿Dónde las pondría? ¿Dónde las pondría? Están creando un hombre de paja que no tiene sentido. ¿Dónde he dicho eso yo? Nunca he dicho que la iglesia es Babilonia. Solamente son acusaciones falsas para diluir y debilitar la eficacia y el impacto de estas presentaciones. Yo quiero que se salven las almas, dentro de la conferencia y fuera. Ese es mi objetivo. Quiero que se salven las almas. Y cualquier cosa que esté en pie de ese cumplimiento, de ese logro, Dios me ha dado la vocación de levantar mi voz como trompeta, señalar las apostasías y llamar a la gente al arrepentimiento para aceptar la verdad presente. El fuerte clamor, lluvia tardía en estos últimos días. Por favor, todos vamos a alinearnos con el orden de Dios antes de que sea demasiado tarde. Si sigas escuchando a estos hombres que nos están criticando, muy pronto vas a caer de la gracia de Dios y se encontrarán en Babilonia. Y será demasiado tarde. ¿Qué puntos resaltaron para ti en esta presentación? Por favor, anótenlo en la sección de comentarios y por la gracia de Dios, los veré mañana. Hermanitos míos, por favor, apoyen esta atalaya. Oren por mí, hermanitos. Oren por este ministerio. Y por favor, hermanos, apoyen este ministerio con sus donaciones. Este ministerio es un ministerio de tiempo completo y de sostén propio. Y no recibe apoyo, hermanos. Los atalayas de Dios, los atalayas que Dios manda para molestar los pecados de la iglesia y del mundo, necesitan ser apoyados. Oh Israel, tú que matas y apedreas a los profetas, a los atalayas que Dios te envía, por favor apoyen, hermanos, porque la protesta continúa.